Estamos al interno del laboratorio de escenografía. El laboratorio de escenografía está conformado por expertos escenotécnicos en cualquier tipo de construcción ligera y arquitectura efímera. Contar con un espacio para la construcción y la idealización, en cualquier modo, y la materialización de los proyectos arquitectónicos efímeros, en este caso la escenografía, es fundamental para que la puesta en escena, la concepción de la idea del espectáculo, sea un musical, sea una obra de teatro, una ópera, inclusive en cualquier modo el proyecto cinematográfico, es importante para que el creador, que es obviamente el ideador, el director, en este caso estamos hablando y vamos a entrar en un mundo un poco más musical, tengan en cuenta que tiene un soporte detrás de él que puede hacer que esa imagen audiovisual, en términos generales, tenga una concepción estilística mucho más clara, mucho más ordenada, mucho más llevada a un nivel profesional. Creo que es fundamental que también en nuestra sociedad y en esa capacidad que nosotros tenemos de creación en cuanto a términos musicales, dancísticos, contemos con la capacidad creativa absoluta de los diseñadores, de los escenógrafos, de los vestuaristas, de los maquilladores, pero también detrás de ese espacio que tenemos rodeado, que nos rodea en cualquier modo en toda esa concepción del espectáculo, tengamos en cuenta que eso genera mucho, por un lado genera mucho más profesionalidad y por otro lado genera una absoluta concepción clara de lo que va a ser un espectáculo estructurado para la formación general. Creo que este tipo de TICs, llamémoslos, que se encuentran obviamente en toda la ciudad, TICs en cuanto a espacios de laboratorio, tiene que buscarlos. Es decir, la persona, la concepción de la dirección, en este caso vamos a empezar a hablar un poco más para el desarrollo del musical o de la puesta en escena de un monólogo musical, tiene que tener en cuenta esto. El uso de los profesionales en diseño y construcción para la escenografía es absolutamente fundamental para que nosotros podamos entrar en una organización industrial mucho más clara y que las artes visuales y audiovisuales tengan un sentido mucho más profesional y en cualquier modo tengan un Made in Colombia mucho más claro y a nivel de estándares internacionales. Para esto también es importante tener en cuenta que detrás de todo este desarrollo, de todo el diseño y la concepción, está la idealización, y creo que tenemos que pasar a la parte del estudio de diseño, que es el que nos va a aclarar un poco más a qué sirve toda esta infraestructura y en qué modo se puede utilizar, sea del mínimo al máximo o del máximo al mínimo, es decir, no porque tengamos una infraestructura superior a nuestros alcances, no quiere decir que no podamos contar con la mínima idea, porque en cualquier modo llegar al minimal es fundamental. Entonces vamos a tener una pequeña charla en el departamento de diseño para determinar cuáles son los fundamentos estilísticos que tienen que tenerse en cuenta para la puesta general de la escena. Entonces creo que vamos. Ya una vez visitado el espacio del laboratorio, que es donde encontramos los expertos en realización escenotécnica y los expertos en realización ligera para la arquitectura efímera, ya nos encontramos en un estudio o el espacio de design en donde generalmente la concepción de la idea viene aterrizada después de que digamos, nos presentan el proyecto dramatúrgico, y en este caso vamos a empezar a hacer un TIC un poco, utilizo la palabra TIC porque el proyecto digamos que ha empezado a mencionarlo, pero es como el boceto general de lo que va a ser o va a conformar esa idea de lo que quiere en cualquier modo el actor o el músico o el intérprete para la concepción de la puesta en escena. Generalmente un laboratorio de escenografía como este cuenta con un escenógrafo, con varios escenógrafos, con diseñadores de vestuario, con diseñadores industriales, con diseñadores gráficos, que es importante entender que no solo la concepción de la obra o la obra no debe ser uno solo, no es solamente el músico, no es solamente el actor, no es solamente el bailarín, sino que hay que entender qué es lo que está pasando, como en este momento todas esas personas que están detrás de lo que está pasando de esta clase aportan ese protagonismo escondido a la puesta en escena.
todo ese desarrollo de la idea, de la concepción, del estudio y todo ese, digamos, ese desenlace está basado única y exclusivamente en algo fundamental que es la idea. En este caso, para mí como escenógrafo no es solamente, digamos que no es este protagonista. Desde el punto de vista historiográfico e iconográfico, digamos que no vamos a entrar en factores históricos todavía, o no tenemos tiempo, pero entendemos que el teatro es un lugar que se desarrolla en Grecia junto al hospital, que es una cuestión de terapia para poder empezar a dar una puesta en escena. Entonces tenemos que entender que desde ese momento de la concepción del arte, de la dramaturgia, de la comedia, de la puesta en escena, ese protagonista no se convierte solamente en ese punto focal, en ese punto de vista, sino que tiene que empezar a generar un tipo de estructura. Es cierto que la música, como decía Kandinsky, se convierte en un espectro abstracto. La concepción musical, bien interpretada, digamos que a partir obviamente de una nomenclatura rítmica, de una escritura musical, pero cada uno de los seres, cada uno de nosotros, tiene una interpretación absolutamente abstracta del sonido. Ninguno lo sabe describir, es imposible, se describe en octavas, en quintas, en do, re, mi, fa, sol, así, digamos que las escalas son completamente ya numeradas, pero ese movimiento que existe después de esa puesta en escena, después de ese sonido, se convierte en algo abstracto. Es indescriptible, nadie lo puede descifrar, o al menos desde el punto de vista de las teorías musicales de Kandinsky. Es un poco difícil. Entonces, esa teoría del color, la teoría del color abinada al tema musical, se convierte obviamente en un punto de partida para la creación. Cuando el músico, cuando el director, cuando el que quiere, en este caso ustedes, son los que quieren en cualquier modo transmitir no solamente un sentimiento, digamos, egocéntrico, es decir, que viene de su interior artístico, no hablando en términos de ego narciso, sino de ese ego, para poder demostrar la capacidad que cada uno tiene de ustedes de interpretación. Creo que es fundamental que empecemos a construir el desarrollo de nuestros espectáculos y nuestras puestas en escena mucho más complejos. Y ahí es donde ese protagonista no es solamente ese protagonista, sino que se va a convertir en un absoluto creador, pero que tendrá que estar rodeado. Digamos que toda esta métrica de composición, que es la que lleva un poco al desarrollo, es la que nos va a dar en cualquier modo un resultado mucho más complejo. Las obras de arte o el resultado de una obra de arte como en el pasado, como lo hablaban en el Renacimiento, deben ser complejas. La búsqueda de la independencia minimalista dentro de la concepción de la obra de arte está basada en el estudio, en el desmembramiento, es decir, no porque yo tengo la posibilidad de cantar y llegar a unos tonos superiores o de ser digamos que ¿cómo se llama? Un experto en cualquier instrumento nos hace parte absoluta del espectáculo. Por eso es que es importante que en cualquier modo de este laboratorio al que fui invitado habla precisamente de eso, de la concepción de un grupo estilístico, porque de lo contrario el espectáculo se va a volver frío. En este caso tendríamos simplemente un escenario con unas características absolutamente egocentristas, que sería, digamos que, un punto. Este es el encuadre general de un espacio que se vería absolutamente vacío si el músico o la banda se convirtieran a veces en ese punto central, que es en cualquier modo una crítica constructiva, la que yo siempre he hecho, en el que hace falta la estructuración para el desarrollo de un espectáculo mucho más complejo. Si nos ponemos a mirar los grandes conciertos de las grandes bandas a nivel mundial,
La estructura escenográfica, la estructura de iluminación, la estructura de efectos especiales es absolutamente compleja. Pero eso parte no solamente de una concepción de dinero, parte también de una concepción ideológica, de una visión superior para la puesta en escena. Es importante que de cualquier modo, siendo sus propios directores o de pronto no teniendo un director, tengamos en cuenta no solamente los tics, hablando en términos académicos, de este pasado, el enlace con el descargar una app o de pronto en los programas o en las redes sociales, no. Es importante que tengamos en cuenta cuál ha sido el desarrollo y de dónde nace. Es como cuando Wagner, hablándolo en términos digamos del leitmotiv, encuentra ese leitmotiv no solamente para el desarrollo de una ópera estructurada, sino también esa estructura que le da a él lo convierte en un absoluto creador de espacios absolutamente elaborados para el desarrollo musical. Entonces no era solamente él, era la estructura de 60, 70 profesores de orquesta que eran los que hacían que en cualquier modo la ambientación de él hablara. Creo que ese es el punto y el cual en cualquier modo he venido yo trabajando. ¿Cuál es la importancia que cada uno de ustedes, como creador, como músico, debe tener absolutamente en cuenta para el desarrollo de su obra? Que no es más que la búsqueda un poco de ese claroscuro, que digamos que vayamos a ver a Caravaggio, vayamos a ver a Rembrandt, vayamos a ver al mismo Velázquez, vayamos a ver la furia con la que trabaja Goya. Digamos que uno de los tics que en cualquier modo tenemos que tener en cuenta, que sean más claros para ustedes, es absolutamente la pintura, el cine, el desarrollo de las grandes bandas, todo ese contexto fotográfico, porque todo se va a resumir a un encuadre. Esto es un encuadre. Es absolutamente claro que todos trabajamos para el encuadre. En el cine trabajamos para el encuadre de la cámara cinematográfica, de la cinepresa. En la televisión de la videograbadora. En el teatro trabajamos para el encuadre del arco escénico del teatro, ya sea de ópera o de prosa. En los conciertos trabajamos absolutamente para ese maravilloso y gran encuadre, que es obviamente la monumentalidad de estos teatros efímeros que se montan y se desmontan en un día. Creo que ahí es donde viene el punto. Pero a veces la preocupación que yo tengo en cualquier modo en términos de unidad estilística, de lo que tenemos que tener en cuenta absolutamente acá, es una palabra que se llama la estesis. La estesis, mis queridos, viene del griego, que es estudiar, es el estudio de las cosas bellas. Entonces, ¿cómo nosotros o como ustedes o como en cualquier modo el creador absoluto de la puesta en escena tiene que tener en cuenta que la creación y el estudio de cómo hacer las cosas bellas tiene que absolutamente ser fundamentado en la elaboración de conceptos absolutamente claros? Creo que en algún momento en esta época y en este periodo nos hemos olvidado un poco de eso, del estudio de las cosas bellas. Creo que tener la posibilidad en cualquier modo de entender cómo funciona ese método creativo, cómo funciona la fusión de elementos. Entonces, si no hay dinero, pidan consejos, porque finalmente los artistas, más allá del tema monetario, nos hemos convertido y se ha demostrado en este tipo de crisis mundiales, que la opinión cuenta, que la ayuda cuenta. Entonces somos aquellos artífices del verdadero estudio de la estética. La estesis debe absolutamente primar. No debe contemplar el estudio de la ambientación. No es solamente el tema del instrumento, es absolutamente lo que vemos detrás. Hay una cosa muy fundamental acá. No tenemos que olvidarnos, en términos de realización, que no sabemos quién es la persona que nos está mirando. Nunca. Si estamos en un teatro o un encuadre cinematográfico, este sería de pronto nuestra proyección. No sabemos quién nos ve. No sabemos. Por lo tanto, el artista no puede tener la posibilidad de prejuzgar, ¿cómo se dice? De establecer
juicios a priori con respecto a lo que está pensando el espectador. A veces el artista, el actor, el director piensa solamente para sí mismo, es decir, se vuelve absolutamente un ego. Pero no nos olvidemos que en cualquier modo todo lo que se está presentando delante de ese encuadre viene dado de una crítica. Entonces no porque somos en cualquier modo, o es lo que a veces muchos artistas famosos o músicos famosos pierden ese respeto a la imagen general y al encuadre general de lo que quisiera ver de pronto la persona del común. Finalmente no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar o arte o pintura o escultura, pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender. La integralidad del artista es fundamental. Ese totum que exige obviamente ese estudio, no solamente dentro del gusto musical y de ese orden riguroso que tiene la música, sino también ese orden que tiene que tener una fusión absoluta. Si yo, y vamos a hacer un ejemplo aquí bastante claro, si en este momento, por decir algo, vamos a hablar de un músico, entonces yo coloco un músico solamente acá, digamos acá va a estar el músico. A veces la selección de los espacios depende absolutamente de la concepción de la dirección dramatúrgica en cualquier modo. Pero no pensemos solamente a lo que estamos escuchando o a lo que queremos hacer o lo que queremos hacer que se escuche, sino a lo que queremos hacer que se vea. Un poco aluciendo al término teatral de lo que significa teatro, que es lugar para ver y para escuchar. Entonces, si ese artista que está, si ustedes, los creadores que están ahí esperando en cualquier modo cuál vaya a ser la propuesta de la creación, entendemos que el desarrollo del concepto estilístico viene fundamentado en la visión. Entonces, ejemplos como este de bocetos, si creamos una ambientación, es verdad, como decía Berek, que basta un ladrillo y una luz para iluminar, pero también es verdad que la búsqueda incesante de la perfección armónica entre iluminación, entre decoración, entre fotografía, entre música, es fundamental. Es también verdad que eso llama a un nivel profesional muchísimo mayor. Entonces, entre más estudiemos, no necesita que el músico no es, o a veces, digamos que hemos tenido grandes ejemplos como, me viene en mente en este momento un contemporáneo que es, por ejemplo, Michael Jackson. Curaba absolutamente todo, era un absoluto creador, el inventor y el que hace el que da ese input al video y el que empieza a meter un poco esa materialidad plástica dentro de sus espacios musicales. Entonces tenemos que tener en cuenta que sí, es necesario que de cualquier modo la visión sea intrínseca en el pensamiento del músico, pero también es necesario que se cuenten con los profesionales del área. Entonces, por decir algo, ejemplos tan claros como ya no es también la pregunta, ¿cómo me quiero ver yo? ¿Cómo quiero ver que se vea? ¿Cómo quiero hacer que se vea ese espectáculo? ¿Hasta qué punto tengo que llegar yo? ¿Hasta qué punto quiero que de cualquier modo esa estructura general que yo tengo del espectáculo, de la música, sea simplemente una puesta en escena en donde están tocando 4 músicos? Sin ninguna ambientación. Entonces, ¿en dónde queda en cualquier modo todo ese mundo, toda esa cosmología de la irrealidad? Porque finalmente la escenografía y los espacios del espectáculo son tan efímeros que duran poquísimo, es decir, duran ahí, empiezan y terminan en muy poco tiempo, es decir, a menos que sean digamos obras plásticas en términos de pintura, de escultura o decoración. Pero la música es absolutamente efímera, la puesta en escena en vivo es efímera, a menos que ya pasemos obviamente a términos de video. Entonces es cómo estructurar esto. ¿Y cómo se estructura? No tenemos tiempo en este momento para poder generalizar o hacer una clase de diseño llevándolo desde la idea de la ideología, pero es cómo hacer que nuestro ambiente tenga claroscuro, tenga pintura, tenga concepción, tenga una textura diferente a esa excesiva luminosidad que en cualquier modo contamina un poco ese romanticismo, porque la música es absolutamente ligada a un sentimiento romántico. Es decir, como les decía anteriormente, es tan abstracto que puede determinar
la tristeza, el llanto, la amargura, el odio, el repudio, es decir, hay una cantidad de elementos absolutamente, digamos, dispersos en otras realidades, pero, vuelvo y repito, es la estesis, la búsqueda. Creo que más allá que dar un tic de cómo ir a buscar, es busquemos más nuestro pasado, nuestros grandes maestros. Busquen los grandes maestros de la pintura, busquen los grandes maestros de la escultura para poder generalizar o generar ambientes mucho más propicios, pero no se olviden de los profesionales que rodean. Entonces, por decir algo, muchas gracias, en muchas ocasiones, esto es un ejemplo que yo he dado muchísimo, que hago siempre, y es cómo espaciar esto. Entonces, cómo de pronto nosotros de una simple habitación vamos a sacar, esto ya se convierte en una silla, y entonces acá vamos a tener el músico que está interpretando, y de pronto aquí vamos a tener el otro músico, pero ¿cómo hago que esta ambientación tenga un poco más de vida y romanticismo? Entonces, por lo general, el tema de la concepción de la iluminación es fundamental por las ventanas o en cualquier modo por las puertas. Digamos que ahí entra un poco a jugar el tema fotográfico en términos de video, pero también en términos de concierto. Entonces, ¿cómo empezamos a determinar que esa iluminación, que esos juegos y haces de luz nos empiecen a determinar muchas formas implícitas en espacios? Yo creo que eso es más que fundamental, es la entrada de luz, o el cómo nosotros empezamos a invadir los espacios llenos de luz. Creo que esto es lo que nos va a hacer absolutamente diferentes en términos de concepción espacial. Cómo dentro de nuestros espacios empezamos a entender la luz como dibujo. Pero no solamente la luz, entonces de pronto vamos a entender a buscar espacios decorativos, entonces a buscar una ambientación, sea cual que sea digamos la capacidad creativa que podamos tener nosotros en términos de concepciones estilísticas. Pero ahí es donde, cuando empezamos a entender que hay detrás de todo esto profesionales que nos pueden ayudar con diseño, todo esto empieza a tener una concepción estilística muchísimo más clara, mucho más favorable en términos compositivos, de la búsqueda, vuelvo y repito, de espacios efímeros que nos pueden dar posibilidades eternas de iluminación. ¿Ok? Creo que es esto. Entonces, de pasar a un espacio egocentrista, de un espacio intimista, de un espacio absolutamente llevado a la nada, pasamos de espacios de concepción de iluminación y de ambientación general que nos pueden ayudar muchísimo en todo el tema cosmogónico. ¿Recuerdan? Yo creo que ahí es donde de pronto pueden entrar mucho más personajes en cualquier modo que pueden hacer que todo esto que nosotros estamos desarrollando tenga un poquito más de vida. Todo este tema en términos de encuadre hace que el desarrollo de ese tipo de laboratorios, que yo estoy siempre a mencionar la palabra laboratorio, es porque existen esos vacíos que de pronto nosotros no entendemos. Entonces, ¿cómo ese espacio minimal o ese espacio de concepción de la escenografía se convierte en un espacio habitable? No es lo mismo. De una simple idea de la concepción de un espacio en el que puedo tener yo una silla, es como lo que hicimos en este momento ambientando este espacio que parece ser un estudio de diseño, pero que en cualquier modo es en verdad un estudio de diseño. Para él es completamente diferente porque es su espacio, es su hábitat, es el desarrollo, pero no solamente nos va a enriquecer la concepción o la concepción de la música, sino que también está empezando a tener en cuenta tics de diseño para la concepción de una obra de arte muchísimo más clara. Entonces, creo que obviamente acá no se pueden hacer preguntas de todo este desarrollo, pero sí es bueno que entendamos que la capacidad y la concepción de sus espectáculos viene
absolutamente de la concepción de la idea, de una idea que puede ser transmitida a través obviamente de una imagen, pero que tiene que tener muchísimo contenido dentro de la posible transformación que vaya a tener el espacio. Podríamos hablar muchísimo en términos historiográficos, arquitectónicos, pero de pronto sintetizando todo esto es esa búsqueda de esas tesis, esa búsqueda de ese contenido dramatúrgico, de ese claroscuro que nos pueden brindar nuestros antepasados. Creo que eso es lo más fundamental, ¿de acuerdo? En términos estilísticos, en términos digamos, de obra, que todo lo que vayamos a desarrollar en pro de un espectáculo sea única y exclusivamente la formación y el desarrollo conceptual de cada uno de ustedes dentro del espacio, ya sea macro o pequeño. Por decir algo, este espacio es tan sencillo que lo podemos convertir, lo podemos transformar en un espacio gigantesco para concierto, pero fíjense que a veces las grandes bandas estructuran más en su juego de iluminación y en sus juegos mecánicos que en la misma puesta en escena general. Digamos que el llamado también es hacer un poco esa reflexión sobre el uso de los artistas plásticos, de los escenógrafos, de diseñadores, vestuaristas para la concepción de su obra. Podríamos, vuelvo y repito, por tiempo hablar tantísimo y empezar a concretar, a hacer el desarrollo de un proyecto desde la concepción mínima de la idea y pasando por todo ese texto dramatúrgico en términos operísticos, pero pues finalmente no hay ese tiempo necesario. Pero la síntesis es algo, es simplemente eso. A donde tiene que llegar el artista absoluto es a la búsqueda de su propia estesis, del estudio de cómo hacer las cosas bellas, sin olvidarnos obviamente que hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. Entonces ese ego absoluto que sienten algunos, y de pronto lo que yo llamo es la falta de respeto de a veces de pronto utilizar un simple estudio o la casa y olvidarnos de pronto de lo que está pasando detrás. No, todo es absolutamente un todo. Entonces el protagonismo no es solamente del protagonista, todo ese equipo que lo rodea es absolutamente protagonista. Entonces creo que de pronto nos veremos en otra oportunidad, pero es acá la búsqueda, porque eso por un lado genera más trabajo, soporta los proyectos, genera una estructura mucho más sólida. No es lo mismo trabajo, esto no es un trabajo ya sea en términos de musicales, no es un trabajo de uno solo, es un trabajo de muchísimos. El soporte que no se ve es absolutamente el que se ve, porque al final resultamos haciendo todo para una sola cosa. Entonces el consejo y el tic más grande es estudiar los pintores, los escultores, las tesis, un poco de historia, estudiar cuál es el entorno, cuáles son los profesionales verdaderos que hay en nuestro entorno. No es solamente encontrar a alguien que está especializado, alguien que lo hace o por hobby o por trayectoria, sino creo que ahí es más importante empezar a contar y a determinar qué tipo de artista quiero proyectar y hacia dónde quiero ir. Entonces, compañeros, pues finalmente muy agradecido a la invitación del proyecto. Creo que uno de los tics, como llamaba Giovanni, es que hay que estudiar, y no estudiar en términos académicos completos, sino hay que mirar, observar el mundo, cómo se está moviendo, sin olvidarnos del estudio de algo tan importante que es las tesis, que es simplemente el estudio de las cosas buenas. Muchas gracias y estamos en contacto.